Nunca pensé que terminaría así, escribiendo desde un motel de mala muerte, cambiando de ubicación cada 3 días, siempre mirando por encima del hombro. Supongo que necesito compartir esto con alguien antes de que me encuentren. Trabajé durante 5 años en un proyecto clasificado que oficialmente no existe, bajo el nombre clave Prisma. Todo comenzó cuando fui reclutado por mi experiencia en física cuántica avanzada y manipulación de campos electromagnéticos. La oferta era irrechazable. Un sueldo que quintuplicaba mi salario universitario, alojamiento en instalaciones de primer nivel y la promesa de participar en el mayor avance científico de la historia humana. Lo que no me dijeron es que estaría firmando mi sentencia de muerte. El Departamento de Defensa no era el único financiador. Había un consorcio de multimillonarios detrás, nombres que reconocerías al instante si los mencionara. Ahora entiendo que nunca fue sobre el avance científico, sino sobre encontrar una salida para unos pocos privilegiados. Durante los primeros 3 años, logramos avances increíbles en la teoría de cuerdas aplicada y la manipulación de partículas subatómicas. Creamos el primer portal estable en 2022, aunque solo podíamos enviar objetos inanimados. 6 meses después, enviamos organismos vivos simples. Para 2023, ya habíamos desarrollado la tecnología para transportar humanos. Los voluntarios iniciales eran militares de operaciones especiales, entrenados específicamente para este programa. Nos decían que estábamos explorando dimensiones paralelas para ampliar el conocimiento científico, para encontrar recursos que podrían ayudar a resolver la crisis climática. ¡Qué ingenuos fuimos! El verdadero objetivo era identificar tierras alternativas habitables donde la élite pudiera escapar cuando nuestro propio mundo se volviera inhabitable por el cambio climático y la superpoblación. No estábamos salvando a la humanidad. Estábamos construyendo botes salvavidas para los más ricos mientras el resto se hundiría con el barco. Me enteré de esto durante una reunión a la que asistí por error, cuando el Dr. Mendelssohn, nuestro director, hablaba sin filtros con los inversores. Después de esa revelación quise abandonar el proyecto, pero ya era demasiado tarde. Sabía demasiado. Así que continué, documentando todo en secreto, esperando algún día poder exponer la verdad. Para entonces ya habíamos identificado y catalogado más de 200 realidades alternativas. La mayoría eran versiones de la Tierra con diferencias sutiles o catastróficas, mundos donde los dinosaurios nunca se extinguieron, donde la humanidad nunca evolucionó, o donde civilizaciones enteras se habían autodestruido. Pero algunos eran viables, con civilizaciones humanas en diferentes etapas de desarrollo. El protocolo exigía observación pasiva, nunca intervención, hasta que me asignaron a la misión de exploración de la Tierra 217. Nuestro equipo constaba de 6 personas. Pablo, el líder de operaciones. Mira, nuestra experta en xenobiología. Derek, especialista en comunicaciones. Los gemelos Vance y Víctor, fuerzas especiales. Y yo, como especialista en el portal y datos científicos. Nos dijeron que sería una misión de reconocimiento estándar. Entrar, recopilar datos, salir. 48 horas máximo en terreno hostil. Nadie mencionó que hostil significaba una distopía nazi con tecnología avanzada. El portal se abrió con ese característico zumbido y destello azulado que nunca olvidaré. Cruzamos en formación táctica, tal como habíamos practicado docenas de veces. El primer indicio de que algo andaba terriblemente mal fue el cielo, un rojo anaranjado antinatural, como si el aire mismo estuviera contaminado. Aterrizamos en las afueras de lo que parecía una ciudad abandonada, con edificios de hormigón y acero que se alzaban como esqueletos urbanos. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el viento que silbaba entre las estructuras. Pablo dio la señal para avanzar mientras activaba el dispositivo de camuflaje que distorsionaba nuestra imagen visual. La tecnología funcionaba bien en nuestra dimensión, pero no sabíamos si sería efectiva aquí. Avanzamos lentamente hacia el centro de la ciudad, documentando todo con nuestras cámaras implantadas en los trajes. Fue entonces cuando Mira detectó los primeros signos de vida, lecturas térmicas anormales que se movían a velocidades imposibles para humanos normales. Recordé las sesiones informativas. Tierra 217, victoria del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Desarrollo acelerado de eugenesia y experimentación genética. Lo que no nos dijeron fue que habían tenido éxito creando supersoldados y algo mucho peor. Mira me miró con los ojos abiertos de par en par cuando su escáner mostró las lecturas biométricas. Estos no son humanos normales, susurró. Sus temperaturas corporales están por encima de los 42 grados Celsius y sus firmas cardíacas son aberrantes. Pablo ordenó retroceder hacia un edificio cercano para reagruparnos.
Mientras nos movíamos, noté algo en el suelo que me heló la sangre. Huellas enormes, como de un canino, pero del tamaño de un plato de cena. No tuve tiempo de procesarlo porque en ese momento Derek señaló algo en la distancia. Una bandera roja con un símbolo negro que conocíamos demasiado bien, pero modificado, más angular y agresivo que su contraparte histórica. Era real. Estábamos en un mundo donde el Tercer Reich no solo había ganado, sino que había prosperado y evolucionado. El edificio al que entramos parecía haber sido algún tipo de centro administrativo. Papeles amarillentos cubrían el suelo y en las paredes colgaban mapas de territorios que no coincidían con la geografía que conocíamos. Víctor encontró un archivador que contenía documentos en alemán con fechas de 2018. Mientras fotografiaba los documentos, escuchamos el primer aullido, un sonido que no era completamente animal ni humano, sino algo intermedio, algo retorcido que hizo que mi piel se erizara instantáneamente. Pablo ordenó silencio absoluto y apagamos todas las luces salvo las de emergencia de nuestros trajes. A través de las ventanas rotas vimos figuras moviéndose en la calle, demasiado rápido para distinguirlas claramente. Vance preparó su rifle mientras Víctor aseguraba la puerta trasera. El plan era simple: permanecer ocultos hasta que anocheciera y luego retirarnos al punto de extracción. Pero los planes rara vez sobreviven al contacto con la realidad, especialmente con realidades alternativas hostiles. Mira se acercó a mí temblando y me mostró su tablet. Las lecturas indicaban que estábamos rodeados por al menos 2 entidades con patrones biológicos anómalos. Creo que pueden olernos, susurró. Sus patrones de movimiento sugieren un comportamiento de caza coordinado. No tuvimos tiempo de elaborar una nueva estrategia. Un estruendo metálico resonó desde la puerta trasera, seguido por el sonido inequívoco del disparo silenciado del arma de Víctor. Por el comunicador solo escuchamos: «Contacto. No son humanos». Repito, no son. Antes de que la transmisión se cortara con un grito desgarrador. Pablo nos ordenó movernos hacia la azotea inmediatamente. Mientras corríamos por las escaleras, escuchamos los gruñidos y algo arañando el metal subiendo tras nosotros. La azotea nos dio una vista panorámica de la ciudad, y lo que vimos desafió toda lógica. Enormes estructuras metálicas dominaban el horizonte, con diseños que mezclaban la estética industrial nazi con tecnología futurista. Reflectores barrían las calles y en la distancia vehículos blindados patrullaban. Pero lo más perturbador eran las figuras que acechaban entre los edificios. Seres que caminaban a 4 patas pero podían erguirse sobre 2, con proporciones imposibles y movimientos que ningún depredador natural podría ejecutar. «Son Lycans», dijo Mira con voz temblorosa. «Hombres lobo creados en laboratorio. He visto los documentos. Proyecto Werewolf, fase 3. Pablo intentó contactar con el comando central para solicitar extracción temprana, pero las transmisiones interdimensionales estaban bloqueadas por algún tipo de interferencia. Estábamos atrapados, al menos hasta que pudiéramos llegar al punto de extracción original, a 3 kilómetros de distancia. Derek preparó los explosivos mientras los gemelos establecían un perímetro defensivo. Yo revisaba frenéticamente los datos en mi dispositivo, buscando alguna debilidad en estas criaturas que pudiéramos explotar. Fue entonces cuando la puerta de la azotea se abrió violentamente y la pesadilla comenzó de verdad. Lo primero que entró no era un Lycan, sino un hombre vestido con un uniforme negro de diseño militar avanzado, con insignias que no reconocí. Levantó lo que parecía un rifle de asalto futurista y gritó algo en alemán antes de que Vance le disparara directamente en el pecho. El impacto lo derribó, pero para nuestro horror se levantó nuevamente, con el chaleco mostrando apenas una abolladura donde la bala había impactado. «Supersoldados», gritó Pablo mientras abría fuego con su arma automática. Detrás del primer soldado aparecieron otros 3, y tras ellos las primeras extremidades peludas y garras de lo que solo podría describirse como una pesadilla hecha carne. El caos se desató en segundos. Derek lanzó una granada que creó una cortina de humo, dándonos unos preciosos momentos para reorganizarnos. Pablo nos guió hacia el borde opuesto de la azotea, donde un edificio adyacente ofrecía una vía de escape. «Saltad al otro techo, ahora», ordenó mientras disparaba para cubrirnos. Mira saltó primero, seguida por Derek. Cuando me tocó el turno, miré hacia atrás y vi algo que jamás podré borrar de mi mente. Una criatura mitad hombre, mitad lobo, de casi 2,5 metros de altura, con músculos hipertrofiados y ojos que brillaban con un azul antinatural, sujetando a Víctor por el cuello mientras éste luchaba inútilmente. El horror me paralizó hasta que Pablo me empujó gritando: «¡Salta, maldita sea, salta!». El impacto del aterrizaje en el otro edificio me sacó momentáneamente el aire, pero no había tiempo para recuperarse.
Derek me ayudó a levantarme mientras escuchábamos los disparos y gritos desde la azotea que acabábamos de abandonar. Pablo saltó último, aterrizando con una mueca de dolor que delató una probable lesión en la pierna. «Víctor, no lo logró», dijo entre respiraciones entrecortadas. No necesitábamos más detalles. Los aullidos triunfales que resonaban en la noche lo decían todo. Vance golpeó una pared con el puño, ahogando un grito de rabia. Eran gemelos, prácticamente inseparables desde nacimiento. Podía ver en sus ojos que una parte de él había muerto también. Mira consultó su GPS táctico. 2,5 kilómetros hasta el punto de extracción. Tenemos que movernos rápido. Hay patrullas acercándose desde el norte. El sonido de motores confirmó su advertencia. Vehículos blindados con diseños angulares que recordaban vagamente a los Panzer, pero mucho más avanzados, se movían por las calles debajo de nosotros. En algunos soldados viajes, soldados con uniformes negros escaneaban los edificios con dispositivos que emitían luces azuladas. En otros podíamos distinguir las siluetas inconfundibles de los Lycans, sentados como perros obedientes junto a sus manejadores humanos. Era una pesadilla organizada. Una máquina de guerra que combinaba lo peor de la brutalidad nazi con avances científicos que superaban nuestra propia realidad. Nos movimos lo más silenciosamente posible a través de los tejados, aprovechando las pasarelas y puentes improvisados que conectaban algunos edificios. Pablo cojeaba notablemente, pero rechazó cualquier ayuda, insistiendo en que podía mantenerse en movimiento. Cada pocos minutos nos deteníamos para evaluar la situación. Las calles debajo de nosotros estaban cada vez más llenas de patrullas. Era evidente que sabían de nuestra presencia. «No entiendo cómo nos detectaron tan rápido», murmuró Derek mientras ajustaba su dispositivo de comunicaciones, intentando sin éxito contactar con el comando central. «Es como si nos estuvieran esperando». Fue Mira quien verbalizó lo que todos temíamos. «Creo que lo estaban. Miren esto». Nos mostró lecturas de su escáner que indicaban una forma de radiación que coincidía exactamente con la firma energética de nuestro portal. Han detectado aperturas interdimensionales antes. Conocen la tecnología de portales. El significado de esto era aterrador. Si esta versión del Reich nazi tenía conocimiento de viajes interdimensionales, podrían estar intentando desarrollar su propia tecnología de portales. La idea de Lycans y supersoldados nazis invadiendo nuestra realidad era una pesadilla que no podía ni contemplar. Pablo nos miró con determinación. «Con más razón debemos volver y reportar esto. Es crítico que nuestra gente sepa a qué nos enfrentamos». Continuamos avanzando, cada vez más conscientes de que el tiempo jugaba en nuestra contra. A 1 kilómetro del punto de extracción tuvimos que descender a nivel de calle. Los edificios terminaban en una zona industrial con enormes brechas imposibles de saltar. Derek preparó cuerdas mientras Pablo establecía el plan. Bajamos, nos movemos por las sombras, evitamos cualquier contacto. Si nos detectan, corremos hacia el punto de extracción. No nos detenemos por nada ni por nadie. La mirada que intercambió con Vance dejaba claro el mensaje implícito. No habría más sacrificios como el de Víctor. El descenso fue tenso pero sin incidentes. Las calles estaban inquietantemente silenciosas ahora, lo que solo aumentaba nuestra paranoia. Avanzamos pegados a las paredes, moviéndonos de sombra en sombra. Pasamos junto a edificios con carteles en alemán que mostraban símbolos del Reich mezclados con lo que parecían ser logotipos corporativos. En algunos, imágenes de los Lycans aparecían en poses heroicas, como propaganda celebrando estas aberraciones genéticas. Mira fotografiaba discretamente todo, mientras yo intentaba descifrar algunos de los textos con mi limitado conocimiento de alemán. Era evidente que estábamos en un complejo industrial militar, posiblemente relacionado con el mismo programa que había creado a los Lycans. Habíamos recorrido casi medio kilómetro a nivel de calle cuando ocurrió. Un aullido solitario, seguido por el sonido inconfundible de garras contra el asfalto. No necesitábamos órdenes. Instintivamente formamos un círculo defensivo, espaldas contra espaldas. La primera criatura apareció desde un callejón a nuestra izquierda. Era diferente a las que habíamos visto antes, más pequeña, con pelaje casi blanco y ojos rojos brillantes. Parecía joven, un Lycan adolescente si tal cosa existía. Pablo levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, 3 figuras humanas aparecieron desde el mismo callejón. No llevaban los uniformes negros que habíamos visto antes, sino ropas civiles gastadas. Uno de ellos gritó algo en alemán y disparó contra el Lycan, que aulló de dolor antes de huir cojeando. El hombre nos miró,
claramente sorprendido por nuestros trajes y equipo. Dijo algo que no entendimos. Luego intentó en inglés con fuerte acento. ¿Americanos? ¿Británicos? Vengan rápido. Más werwolfe vienen. Vance apuntó su arma hacia ellos desconfiado, pero Mira intervino. Creo que son resistencia. Miren sus brazaletes. Efectivamente llevaban bandas de tela con un símbolo que claramente se oponía a la esvástica modificada del Reich. Pablo dudó solo un segundo antes de decidir. Los seguimos, pero con cautela. Pueden ser nuestra única oportunidad de llegar al punto de extracción. Los hombres nos guiaron a través de una red de túneles subterráneos que parecían antiguos sistemas de alcantarillado, modificados para servir como rutas de escape. El que hablaba inglés se presentó como Klaus. Somos Freiheitskämpfer, luchadores por la libertad. Resistimos desde las sombras contra el Viertes Reich, lo que ustedes llamarían Cuarto Reich. Mientras avanzábamos por los húmedos túneles, Klaus explicó fragmentos de la historia de este mundo, cómo Hitler había sido reemplazado en 1944 por generales más competentes que evitaron los errores estratégicos fatales, cómo los científicos nazis habían desarrollado armas experimentales que cambiaron el curso de la guerra y cómo, década tras década, el Reich había evolucionado tecnológicamente mientras mantenía su ideología genocida. Los Werwölfe son su creación más reciente. Antes usaban solo humanos mejorados genéticamente, pero los consideraron insuficientes. Su compañero, un hombre mayor con cicatrices en el rostro, añadió algo en alemán que Klaus tradujo. Dice que ustedes no son los primeros en llegar desde otro lado. Ha habido otros con máquinas similares. Esto confirmaba nuestros temores. No éramos los primeros exploradores interdimensionales en visitar la Tierra 217, y los nazis estaban estudiando la tecnología de portales. Mira me miró con preocupación. Ambos entendíamos las implicaciones catastróficas. El túnel desembocaba en lo que parecía una antigua estación de metro, convertida en base de operaciones para los resistentes. Había unas 20 personas allí, algunas con heridas evidentes, otras trabajando en equipos de comunicación rudimentarios o limpiando armas. Nos miraban con mezcla de curiosidad y recelo. Pablo, todavía cojeando, pidió a Klaus que nos ayudara a llegar a unas coordenadas específicas. Nuestro punto de extracción. Klaus desplegó un mapa desgastado de la ciudad. Esto es zona de caza de Werwölfe. Muy peligroso. ¿Por qué ir allí? Pablo improvisó una mentira sobre un contacto que nos esperaba, pero era evidente que Klaus no quedó convencido. Sin embargo, accedió a ayudarnos. Esperaremos una hora. Al amanecer, las patrullas rotan. Hay un breve periodo con menos vigilancia. Mientras esperábamos, Derek intentaba nuevamente establecer contacto con el comando central, sin éxito. Vance no se separaba de sus armas, mirando constantemente hacia las entradas del refugio. Mira aprovechó para examinar a Pablo. Su herida en la pierna era más grave de lo que aparentaba. Un profundo corte que había dañado músculo y posiblemente tendones. Le aplicó un sellante médico y un analgésico, pero era evidente que necesitaría cirugía una vez que volviéramos, si es que volvíamos. Yo me acerqué a algunos resistentes que examinaban lo que parecía tecnología robada del Reich, intentando entender más sobre sus capacidades. La espera fue una tortura. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de que estábamos atrapados en un mundo donde éramos presas. Klaus regresó con un plan detallado. Hay un sistema de túneles de mantenimiento que pasa cerca de su destino. Los llevaremos hasta allí, pero luego están solos. Nos dio máscaras de gas rudimentarias. Para el olor. Los Werwölfe pueden detectarlos a kilómetros si no toman precauciones. Mientras nos preparábamos para partir, un estruendo sacudió toda la estación. Polvo cayó del techo y las luces parpadearon. Luftangriff, murmuró alguien. Bombardeo aéreo, tradujo Klaus. Están limpiando zonas sospechosas. Conocen nuestros escondites. No había tiempo que perder. Salimos en formación con 5 resistentes como guías, moviéndonos por túneles cada vez más estrechos y malolientes. El bombardeo continuaba en la superficie, haciendo temblar las paredes a nuestro alrededor. En un punto, tuvimos que arrastrarnos por una tubería tan angosta que temí quedar atascado. El olor era nauseabundo, una mezcla de aguas residuales, moho y algo más acre que no pude identificar. Las máscaras ayudaban, pero apenas. Tras lo que pareció una eternidad, emergimos en lo que parecía un canal de drenaje seco. Klaus señaló hacia una escalera metálica. Suban por ahí.
Estarán a 200 metros de sus coordenadas en dirección este. Pablo le ofreció su pistola como agradecimiento, pero Klaus negó con la cabeza. Conserven sus armas, las necesitarán más que nosotros. Nos despedimos rápidamente de nuestros salvadores temporales y ascendimos a la superficie. El amanecer teñía el cielo de ese enfermizo naranja rojizo. Las calles estaban sorprendentemente vacías. El bombardeo había cesado, dejando un silencio inquietante. Pablo consultó su GPS. Por allí, detrás de ese edificio bombardeado. Avanzamos cautelosamente, conscientes de que estábamos en la recta final. El punto de extracción era un área despejada, posiblemente un antiguo parque o plaza, ahora reducido a poco más que tierra yerma con algunos árboles muertos. Nos posicionamos en el centro exacto, y Derek activó la baliza de extracción, un pequeño dispositivo que enviaría una señal a nuestro universo indicando que estábamos listos para el portal de retorno. Tiempo estimado. 7 minutos, informó. 7 minutos. Una eternidad en territorio hostil. Formamos un perímetro defensivo, cada uno mirando en una dirección. La tensión era palpable. Podía escuchar mi propia respiración acelerada dentro de la máscara de gas. Fue Vance quien lo vio primero. Movimiento entre los edificios circundantes. Contactos múltiples a las 2 en punto. Susurró en el comunicador. A través de mi visor táctico pude distinguir al menos 5 figuras moviéndose con esa inquietante combinación de movimientos humanos y animales. Los Lycans nos habían encontrado. Y detrás de ellos, las siluetas inconfundibles de soldados con sus uniformes negros avanzaban metódicamente, cerrando todas las vías de escape posibles. «Derek, ¿cuánto tiempo?», preguntó Pablo con voz tensa. 5 minutos y contando», respondió. «No vamos a aguantar 5 minutos», murmuró Mira, preparando su arma. No fue una batalla, fue una masacre. Los Lycans atacaron primero, moviéndose en un patrón coordinado que evidenciaba entrenamiento táctico. No eran bestias salvajes, eran armas vivientes con inteligencia militar. Abrimos fuego simultáneamente, creando una barrera de plomo que derribó a los 2 primeros atacantes. Pero por cada uno que caía, aparecían 2 más. Detrás de ellos, los soldados avanzaban metódicamente, disparando con precisión aterradora. Sus armas emitían proyectiles que dejaban estelas azuladas en el aire y explotaban al impacto. Vance fue el primero en caer. Un Lycan saltó sobre él desde un ángulo imposible, hundiendo sus garras en su hombro antes de que pudiera reaccionar. Intenté ayudarlo, disparando contra la criatura, pero otro soldado me flanqueó, obligándome a cubrirme. Derek gritó, «¡3 minutos!», mientras lanzaba su última granada, creando momentáneamente una cortina de humo que nos dio un respiro. Pablo tomó una decisión instantánea. Círculo cerrado, espalda con espalda, defendemos la baliza a toda costa. Nos reagrupamos alrededor del dispositivo de extracción, disparando en todas direcciones. Mira recibió un impacto en la pierna que la hizo caer de rodillas, pero continuó disparando con determinación feroz. El sudor empapaba mi traje y mis manos temblaban tanto que temía fallar cada disparo. El olor a sangre y pólvora penetraba incluso a través de las máscaras de gas. 1 minuto. La voz de Derek sonaba distorsionada por el esfuerzo y el miedo. Pablo había recibido múltiples impactos, pero seguía de pie, sosteniendo su posición con pura fuerza de voluntad. Fue entonces cuando vi algo que heló mi sangre. Entre los soldados que nos rodeaban, un hombre en bata de laboratorio observaba con interés clínico. Sostenía un dispositivo que emitía lecturas hacia la baliza de extracción. Estaban estudiando nuestra tecnología en tiempo real. «Están escaneando las balizas», grité. Pablo entendió inmediatamente las implicaciones. Sin dudarlo, rompió la formación y cargó hacia el científico, disparando su arma automática con precisión letal. Derribó a 2 soldados y estaba a punto de alcanzar al hombre de la bata cuando 3 Lycans se abalanzaron sobre él simultáneamente. Nunca olvidaré su último acto. Mientras las bestias lo despedazaban, Pablo activó una granada de plasma, provocando una explosión que desintegró a sus atacantes y, crucialmente, al científico y su equipo. 30 segundos. La voz quebrada de Derek apenas se escuchaba entre el caos. Éramos solo 3 ahora. Derek, Mira y yo, rodeados, casi sin munición, defendiendo un pequeño círculo que se estrechaba con cada segundo. Un proyectil explotó junto a Derek, lanzándolo hacia atrás con la mitad del rostro quemado. Aún así, se arrastró de vuelta a su posición protegiendo la baliza con su cuerpo. 10 segundos. La cuenta regresiva final de Derek fue casi inaudible. Los Lycans y soldados parecían percibir que algo estaba a punto de suceder y redoblaron sus esfuerzos.
Una oleada final avanzaba hacia nosotros cuando el aire comenzó a distorsionarse. El familiar zumbido del portal interdimensional nunca sonó tan dulce. El vórtice azulado se materializó justo detrás de nosotros, creando un túnel de energía pulsante. «Ahora, retrocedan al portal», grité mientras disparaba mis últimas balas. Mira pasó primero, cojeando desesperadamente hacia la seguridad. Intenté ayudar a Derek, pero negó con la cabeza. «No puedo. No llegaré. Ve tú», murmuró, y con un último esfuerzo me empujó hacia el portal mientras él giraba para enfrentar a nuestros perseguidores una última vez. Lo último que vi antes de que el vórtice me engullera fue a Derek, de rodillas, detonando su carga final mientras los Lycans se lanzaban sobre él. La transición fue brutal, como siempre, pero esta vez intensificada por el trauma y la adrenalina. Sentí como si cada átomo de mi cuerpo fuera desintegrado y rearmado incorrectamente. Cuando emergí al otro lado, vomité instantáneamente dentro de mi máscara. Los médicos del equipo de recepción corrieron hacia nosotros. Solo Mira y yo habíamos regresado de un equipo de 6. Lo que sucedió después es un borrón febril en mi memoria. Recuerdo la descontaminación, los interrogatorios interminables, los médicos tratando mis heridas físicas mientras ignoraban las psicológicas. Recuerdo al doctor Mendelssohn entrando en mi habitación de hospital, su rostro una máscara de falsa preocupación mientras me preguntaba específicamente sobre el científico que había estado escaneando nuestra tecnología. ¿Crees que obtuvieron datos útiles? ¿Cuánto tiempo estuvo escaneando la baliza? Sus preguntas revelaban sus verdaderas inquietudes. No le importaban nuestras vidas perdidas, solo si los nazis de la Tierra 217 podrían replicar nuestra tecnología de portales. Cuando le dije que Pablo había destruido el equipo de escaneo, su alivio fue palpable. Pero yo sabía algo que no le conté. Había visto otros dispositivos similares en manos de otros científicos, más alejados, que seguramente habían sobrevivido a la explosión. La pesadilla no había terminado. Apenas comenzaba. Durante las semanas siguientes, mientras me recuperaba, accedí secretamente a los registros del proyecto. Descubrí algo aterrador. Habían detectado múltiples intentos de apertura de portales desde la Tierra 217 hacia nuestro mundo. Intentos fallidos por ahora, pero cada vez más sofisticados. Era solo cuestión de tiempo antes de que tuvieran éxito. La decisión de huir no fue impulsiva, fue el resultado de semanas de planificación meticulosa. Una noche, mientras todos dormían, copié todos los datos que pude sobre el proyecto Prisma y desaparecí. No fue fácil. Las instalaciones tenían más seguridad que la mayoría de instalaciones militares. Utilicé una combinación de accesos de emergencia que había memorizado y puntos ciegos en el sistema de vigilancia que había identificado durante años. Como especialista técnico, conocía los protocolos mejor que nadie. Incluso así, casi me atrapan 2 veces. Desde entonces he estado en movimiento constante, cambiando de identidad, utilizando solo efectivo, durmiendo en moteles de mala muerte donde nadie hace preguntas. Sé que me buscan, no solo el gobierno y los inversores del proyecto, sino potencialmente también los agentes de la Tierra 217 si han logrado enviar exploradores a nuestro mundo. Vivo con el constante temor de ver ojos azules antinaturales observándome desde las sombras, o de escuchar ese aullido distintivo que aún me persigue en pesadillas. Mira no tuvo tanta suerte. 3 semanas después de nuestro regreso, mientras aún estaba en rehabilitación por su pierna, sufrió un accidente automovilístico. Convenient. Demasiado convenient. Era la única otra testigo de lo que realmente sucedió y conocía, como yo, la verdad sobre el escaneo de nuestra tecnología. Lo que más me atormenta no son solo los recuerdos de los horrores que presencié, sino el conocimiento de lo que podría venir. En mi huida me llevé datos cruciales, coordenadas interdimensionales, especificaciones técnicas, informes de misiones anteriores. La información que tengo confirma mis peores temores. El proyecto Prisma no solo había catalogado más de 300 realidades alternativas, sino que había establecido bases permanentes en al menos 5 de ellas. Tierras alternativas con recursos abundantes y poblaciones fácilmente subyugables. No se trataba solo de encontrar refugio para los ricos. También buscaban nuevas fuentes de materias primas para explotar, nuevos mercados para dominar, nuevas poblaciones para esclavizar. El capitalismo transdimensional en su forma más despiadada. Y mientras tanto, la amenaza de la Tierra 217 crecía. Los últimos datos que revisé mostraban una progresión alarmante en sus intentos de apertura de portales. Sus científicos estaban aplicando ingeniería inversa a la tecnología que habían observado, combinándola con sus propios avances en física cuántica.
El doctor Mendelssohn estimaba que lograrían un portal funcional en menos de un año que ya casi ha transcurrido. Hay noches en que despierto gritando, reviviendo el momento en que vi a Pablo ser despedazado, o a Derek sacrificándose para que pudiéramos escapar. Otras veces sueño con Lycans emergiendo de portales en nuestras ciudades, o supersoldados nazis marchando por nuestras calles, pero lo que realmente me mantiene despierto es la duda. ¿Debo hacer pública esta información? Tengo pruebas, datos, coordenadas. Podría filtrarlos a la prensa, a gobiernos extranjeros, a organizaciones internacionales. Pero ¿quién me creería? Y más importante aún, ¿qué consecuencias tendría? Revelar la existencia de universos paralelos y la tecnología para acceder a ellos podría desatar una carrera armamentística interdimensional. Naciones compitiendo por establecer colonias en otros mundos, corporaciones explotando recursos de realidades alternativas, conflictos que trascenderían no solo fronteras, sino dimensiones enteras. Por otro lado, mantener el silencio significa permitir que el proyecto Prisma continúe operando en las sombras y que la amenaza de la Tierra 217 siga creciendo sin que nadie esté preparado para enfrentarla. Es una carga imposible para una sola persona. A veces pienso en Klaus y los resistentes de la Tierra 217, luchando contra un régimen monstruoso, superados en número y recursos, pero resistiendo por pura determinación. Me pregunto si sobrevivieron al bombardeo, si siguen combatiendo en las sombras. Me pregunto si, en algún universo paralelo, existe una versión de mí que tomó decisiones diferentes, que tal vez nunca se unió al proyecto Prisma, o que murió en aquella plaza junto a Pablo y Derek. La física cuántica nos enseña que todas las posibilidades existen simultáneamente hasta que una observación colapsa la función de onda. Quizás en alguna realidad alternativa esta historia tiene un final feliz, pero no en esta. En esta realidad estoy escribiendo esto como testimonio, como confesión y posiblemente como advertencia. Si estás leyendo esto significa que he decidido compartir la verdad o que ya no estoy vivo para protegerla. Y si es lo segundo, entonces quizás ya sea demasiado tarde. Porque anoche, mientras me registraba en este motel bajo un nombre falso, creí escuchar algo en la distancia. Un sonido que conocía demasiado bien, imposible de confundir con cualquier animal de nuestro mundo. Un aullido. Y esta mañana en las noticias locales informaban sobre ataques inusuales en la zona, personas despedazadas por lo que las autoridades describen como un animal salvaje no identificado. Están aquí, han encontrado la forma de cruzar, y nadie está preparado para lo que viene. Esto es todo lo que puedo compartir por ahora. Cambiaré de ubicación nuevamente esta noche. Si sigo vivo, intentaré publicar más información, más pruebas. Si no, bueno, al menos quedará este testimonio. Busquen patrones en ataques inusuales. Investiguen desapariciones de científicos especializados en física cuántica. Estén atentos a noticias sobre fenómenos electromagnéticos inexplicables. No están locos si ven algo que no debería existir en nuestro mundo. Puede que realmente no pertenezca a él. Y si alguna vez en la oscuridad de la noche escuchan un aullido que hace que su instinto primitivo grite peligro, no lo ignoren. Corran, escóndanse, porque puede que los estén cazando, como nos cazaron a nosotros.